Hace mucho, mucho tiempo, en un pueblo muy lejano, vivía un feroz dragón. Era terrible. Podía volar por allí donde quería. Y cuando los habitantes del pueblo lo veían, se encerraban corriendo dentro de sus casas por miedo a que les comiera. El feroz dragón comía bestias y personas cada día, y nunca estaba suficientemente satisfecho. Pero ante la situación que estaban viviendo, la gente del pueblo decidió que cada día harían un sorteo, para así saber qué persona iría delante del dragón para que se la comiera, i d'esta manera intentar calmar-lo. No sé què farem amb aquesta situació tan difícil. Que hagi de donar un habitant del meu poble al drac perquè no ens faci mal a la resta. Espero que algun dia algú ens salvi de tot això. Tranquil, pare, que tot anirà bé. Gràcies, filla. Después de un fuerte debate, los habitantes decidieron sortear cada día quién sería la persona que iría delante del dragón para que se la comiera. La jugada salió bien, porque el dragón comía cada día una persona y no volvía a molestar a nadie. El pueblo estaba más tranquilo. Pero un día la suerte hizo que le tocara la princesa. Farem un nou sorteig per que el drac es mengi a una persona i ens deixi tranquils a la resta. Qui surti, com sempre, serà un heroi. A veure qui sortirà... No! Ha sortit la princesa! ¡No! ¡La princesa, no! No passa res, pare, jo aniré a veure el drac. Filla meva! La joven princesa era muy simpática, amable y elegante. Tenía el corazón de todos los habitantes robado y centenares de personas se ofrecieron a sustituirla. Pero el rey, muy triste, fue justo y dijo: La meva filla és tan ciutadana com qualsevol de vosaltres. I li ha tocat a ella. No hi ha res a fer. Anirà a veure el ferotge drac. Y así fue como la joven doncella salió del castillo para encontrarse con el dragón, mientras todo el pueblo miraba desconsolado cómo la princesa iba a encontrarse con él. Pero mientras la princesa iba a encontrarse con el dragón, un joven caballero con una brillante armadura montado sobre su caballo se presentó. La joven lo advirtió y le dijo: Fugiu ràpid d'aquí, que apareixerà el drac i quan us vegi us menjarà. No patiu, princesa, he vingut a protegir-vos d'aquesta fera. El dragón salió de la cueva y sembró el terror a la princesa y al caballero. ¡Anda, quina sorpresa! ¡Ya fuiste doble! Comenzó una intensa lucha, donde el caballero esquivaba el fuego del dragón. No és el fill drac! És la teva fill! Ai! Et cremaré i et menjaré i quan acabi amb tu en menjaré a la princesa. Sant Jordi, derrota el drac. El caballero clavó su lanza en el corazón del dragón y lo mató. No pot ser! Princesa, ja et lliure d'aquesta fera dolenta. I el Sant Jordi és el meu heroi. La sangre que emanaba del dragón surgió un rosal, con las rosas más rojas que se hubiese visto jamás. El caballero cogió una rosa y se la ofreció a la princesa.
Gràcies. És molt bonica. Tenim que anar al poble per donar la dona nova. El vostre pare estarà molt content. Volvieron hacia el pueblo y todos se quedaron asombrados de que alguien por fin les liberara del dragón. Todos le felicitaban y aplaudían allí por donde pasaba. ¡Visca Sant Jordi! Visca Sant Jordi! ¡Visca! Visca Sant Jordi! ¡Visca Sant Jordi! El rey ofreció la mano de su hija como agradecimiento al caballero Sant Jordi. Moltes gràcies, Sant Jordi. Si fóssiu tan amables, seria tot un honor donar-vos la mà de la meva filla. No és possible, malauradament tinc que salvar a moltes més persones del món. Us ho agradeixo. Y así fue como el caballero Sant Jordi abandonó el pueblo en busca de nuevas aventuras. Esperamos que os haya gustado. Quédate en casa.